Hola, queridos seguidores de mi canal, bienvenidos una vez más. No olviden suscribirse a nuestro canal y darle like a este video. Estrella brillante, una noticia que toca el corazón. Neslihan Atagul ha escrito una carta a Burak Özçivit que ha emocionado a toda Turquía. Y lo más sorprendente es que, tras este gesto, ambos habrían decidido darse una nueva oportunidad en el amor. Todo comenzó hace unos días, cuando una reconocida periodista del mundo del espectáculo reveló que Neslihan había enviado una carta privada a Burak. En ese momento, nadie sabía lo que contenía el mensaje, pero la curiosidad creció rápidamente en redes sociales. Finalmente, fragmentos del texto se filtraron, dejando al descubierto las palabras más sinceras y conmovedoras que la actriz había escrito en mucho tiempo: no te guardo rencor, Burak. El amor que vivimos fue real, y aunque dolía recordar, hoy decido dejar atrás el pasado. Te perdono. Según fuentes cercanas, Burak recibió la carta en su casa de Estambul y quedó visiblemente afectado. Testigos afirman que el actor pasó la tarde leyendo y releyendo las palabras de Neslihan antes de tomar una decisión importante. Uno de sus amigos habría comentado: Burak no podía creer lo que estaba leyendo. Me dijo, Neslihan siempre tuvo un corazón inmenso. No imaginé que me perdonara así. La historia entre ambos siempre fue una de las más comentadas del mundo del entretenimiento turco. Después de haber compartido una química inolvidable en la pantalla, los rumores sobre un distanciamiento personal habían empañado su relación durante años. Pero esta carta parece haber derrumbado las barreras que el tiempo y el orgullo construyeron. Días después, los medios captaron algo inesperado: Burak Özçivit fue visto en las inmediaciones del barrio donde vive Neslihan. Vestido de forma discreta, entró al edificio sin hacer declaraciones, mientras los paparazzi intentaban obtener una reacción. Minutos más tarde, se le vio salir con una sonrisa leve pero significativa. Nadie sabía lo que había pasado dentro, pero las redes explotaron con teorías: ¿una reconciliación en camino? Un día después, Neslihan publicó una historia en su cuenta de Instagram con una imagen de un amanecer y un texto corto que decía: a veces perdonar no es debilidad, es libertad. Esa frase bastó para confirmar lo que muchos sospechaban: había paz en su corazón, y Burak era parte de ese nuevo comienzo. Los fanáticos de ambos reaccionaron con euforia. Comentarios como: el amor verdadero siempre regresa, y por fin Burak y Neslihan están donde siempre debieron estar, inundaron las redes. Algunos incluso recordaron escenas icónicas de la pareja en su serie, comparando la ficción con la vida real. Una fan escribió: esa mirada que Burak le daba a Neslihan no era actuación, era amor puro. Las horas posteriores a la publicación de esa historia fueron un torbellino mediático. Los portales de entretenimiento no hablaban de otra cosa: la posible reconciliación entre Burak Özçivit y Neslihan Atagul. Algunos periodistas afirmaron que ambos se habían reunido nuevamente en un café de Beşiktaş, lejos de las cámaras, para tener una conversación honesta y necesaria. No hubo abrazos ni promesas, solo verdades, dijo un testigo del encuentro. Pero la forma en que se miraban mostraba que el pasado no estaba completamente olvidado. Según esa misma fuente, la conversación duró más de 2 horas. Burak, con voz calmada, le habría dicho: siempre quise hablarte sin orgullo, solo con el corazón. Tal vez llegamos tarde, pero todavía hay algo entre nosotros. Neslihan, visiblemente emocionada, respondió: no se trata de volver atrás, Burak. Se trata de entender por qué el destino nos sigue cruzando. Esa frase se convirtió en tendencia en Twitter durante horas. Los fanáticos no pudieron evitar revivir la nostalgia de los tiempos en que ambos eran la pareja más admirada de la televisión turca.
En las plataformas sociales circularon videos antiguos, declaraciones y momentos compartidos que recordaban la magia de su conexión. Muchos aseguran que esta historia no solo habla de amor, sino también de madurez, de aprender a perdonar y sanar. Mientras tanto, la prensa continuó siguiéndolos de cerca. Días después, Burak fue captado nuevamente saliendo de un restaurante en Etiler. Cuando un periodista le preguntó directamente si había retomado su relación con Neslihan, el actor sonrió y respondió con una frase que desató miles de interpretaciones: a veces la vida te da una segunda oportunidad. Y esta vez quiero aprovecharla. Esa declaración fue suficiente para que las redes se incendiaran. Los seguidores comenzaron a publicar mensajes llenos de esperanza. Una usuaria comentó: si Burak lo dijo, es porque algo hermoso está renaciendo, mientras que otro escribió: su historia siempre fue diferente. Cuando el amor es real, el tiempo no lo destruye. Por su parte, Neslihan fue vista pocos días más tarde saliendo de una sesión fotográfica. Los reporteros no tardaron en preguntarle por Burak. Ella, sin perder la calma, se limitó a decir: no todo necesita explicación. Hay cosas que solo el corazón entiende. Su respuesta, breve pero cargada de significado, fue interpretada como una confirmación indirecta de que la reconciliación era una realidad. Los medios internacionales también se hicieron eco de la noticia, destacando cómo la carta de Neslihan había reavivado una historia que muchos creían terminada para siempre. Revistas de espectáculos en España y Latinoamérica dedicaron portadas con títulos como El amor renace en Estambul y Burak y Neslihan, perdonar para volver a amar. La historia de esta carta, ahora famosa, parece haber cerrado un ciclo y abierto otro completamente nuevo. Entre susurros y miradas, los protagonistas de este romance parecen dispuestos a escribir una nueva versión de su historia, esta vez con más calma, menos orgullo y mucho más amor. ¿Y tú, crees que Burak y Neslihan están destinados a reencontrarse una y otra vez? Cuéntamelo en los comentarios y no olvides suscribirte al canal para conocer los próximos capítulos de esta historia que sigue tocando corazones en todo el mundo hispanohablante. ¿Y ustedes, qué opinan? ¿Creen que esta vez Burak y Neslihan lograrán mantener su historia viva? Déjenme sus comentarios y no olviden suscribirse al canal para no perderse ninguna de nuestras próximas noticias del corazón.